Cuando piensas que no hay más cosas que pueden sujetar las orejas, aparece el micrófono. Espero no llegar a los pendientes o los audífonos o algo así, porque ya no sé qué va a ser de mis orejas. Bueno, buenas tardes, hermanos. Es de nuevo un gozo, un privilegio poder estar aquí con vosotros y especialmente abrir la palabra de Dios. Y me gustaría que lo hiciésemos por el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, como estamos estudiando en estos domingos. Lucas capítulo 1, vamos a estar viendo los versículos del 39 al 56. Y el título que le he dado a esta sección del Evangelio de Lucas es el mensaje continuo. Y ya veremos por qué es este mensaje continuo, o es un mensaje que también podríamos afirmar que es continuado en el tiempo. Y fijaros, la respiración circular es el proceso de inhalación por la nariz mientras expulsas aire por la boca. Y es un proceso continuo que no se detiene, y esto ha hecho que un saxofonista keniano que se llama Femi Kuti consiguiese el récord de la nota más larga sostenida en el tiempo. Estuvo respirando circularmente y soplando su saxofón durante la friolera de 51 minutos, 35 segundos y 83 milisegundos. Una nota continua. Y hoy Lucas nos va a presentar este mensaje continuo. Fijaros, un mensaje que ha permanecido continuo desde la eternidad y que permanecerá continuo hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque solo depende de Dios, no depende de ninguna respiración circular, ni de gaitas, ni de saxofones, ni de ningún instrumento de viento. Como recordáis, estamos en la sección de Lucas, de lo que se conoce o conocemos como el Evangelio de la infancia. Realmente esos 3 primeros capítulos nos están narrando el nacimiento del Hijo del Hombre. Y sabéis que después el patrón por el cual Lucas nos va a narrar el resto del Evangelio va a ser un patrón geográfico, es decir, va a estar explicándonos el ministerio de Jesús en el norte, en Galilea, capítulos del 4 al 9, y después cómo va descendiendo hasta Jerusalén, la semana de pasión, y culminará con la consumación del ministerio del Hijo del Hombre en el capítulo 24. Pero todavía estamos en esta primera parte, el nacimiento del Hijo del Hombre. Y si recordáis, en este primer capítulo, que todavía no lo vamos a terminar, si dais la vuelta a vuestras Biblias, tiene 80 versículos, es decir, es un capítulo extenso, es un capítulo amplio. Hemos estado viendo cómo Lucas nos prometía en los primeros 4 versículos una serie de características de este mensaje que él nos iba a dar. Nos había dicho que sería un mensaje veraz, ordenado y preciso. Y estamos viendo por todos los detalles que nos da Lucas que así es. También nos dijo que sería un mensaje sobrenatural. Y estamos viendo que se está cumpliendo también esta realidad. En los versículos 21 al 38, la última vez que estuvimos en Lucas, capítulo 1, vimos que se trata de un mensaje irrepetible. Y en el día de hoy, si el Señor así lo permite, de los versículos 39 al 56, vamos a ver un mensaje continuo. Un mensaje continuo. Y fijaros, Lucas relata el mensaje continuo que apunta al Mesías con una idea en mente. Y esta idea es que afirmes tu salvación única y exclusivamente en Cristo Jesús, el Mesías. Y por eso vamos a ver ahora, en cuanto leamos estos versículos, cómo Lucas se va a apoyar en 2 puntos. El primero va a ser el contenido del mensaje continuo. El contenido del mensaje continuo. Y es lo que vamos a encontrar en los versículos 39 al 45, expresados básicamente por la boca de Elizabeth. Y después veremos, en segundo lugar, la respuesta al mensaje continuo,
desde el versículo 46 hasta llegar al versículo 56. La respuesta al mensaje continuo. Y aquí la voz que nos va a narrar esta realidad es la de María. Así que fijaros, Dios es fiel y la máxima expresión de su fidelidad es Jesús el Mesías. Y esta es la base y el contenido de este mensaje continuo. Vamos a leer estos versículos. Lucas capítulo 1, versículo 39, vamos a leer hasta el versículo 56. Estoy leyendo en la versión de las Américas. Dice así, versículo 39, Lucas capítulo 1. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y ahora ya es Lucas el que habla y nos dice en el versículo 56, y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. ¿Recordáis? Habíamos dejado a María afirmando en el versículo 38 que Dios es mi Salvador y que Dios es mi Señor, es decir, mi dueño. En una sociedad donde existía la esclavitud, entendían perfectamente esta expresión de María. Y el orden es importante. Primero es Salvador y después es Señor, dueño. Y con esta expresión también vemos como María nunca se pone a la altura de Dios y mucho menos se pone a la altura de Cristo, sino que, como también vimos, se somete a su Señor, se somete a su dueño. Y de hecho lo expresa, como vimos en este versículo 38, con esta expresión: que se cumpla tu palabra. Esta fue la respuesta de María a Gabriel, al ángel Gabriel, que se va de su presencia después de escuchar esta respuesta. Y recordáis que nos hacíamos también esta pregunta: ¿respondes tú de la misma manera? Y en cierto modo había una pequeña trampa, porque esta respuesta era una mecha de la bomba que acabamos de leer ahora. Y como dijimos, esta respuesta de María a partir del versículo 46 movió el espíritu incluso de compositores como Johann Sebastian Bach, quien en 1723 en la ciudad alemana de Leipzig compuso lo que hoy conocemos como el Magnificat de Bach. Así que Lucas nos está relatando el encuentro de María con Elizabeth y cómo Elizabeth va a detallar en primer lugar en estos versículos el contenido de este mensaje continuo, un mensaje que comenzó en la eternidad pasada y que terminará en la eternidad futura.
Y fijaros cómo nos va a detallar el contenido de este mensaje, de dos maneras. En los versículos 39 al 40 vamos a ver primero el saludo de María, el saludo de María. En estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Fijaros, es una situación similar al capítulo 1, versículo 26, que estábamos viendo en aquellos días, es decir, en ese momento, cuando Elizabeth, si recordáis en el versículo 26, estaba todavía embarazada de 6 meses, es cuando María decide ir a visitarla. Y aquí Lucas vuelve a dar un ejemplo de los detalles y de cómo mima y tiene un cariño especial y una atención especial hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque solo el Evangelio dignifica a la mujer. Solo el Evangelio dignifica al hombre. El pecado corrompe al hombre, el pecado corrompe a la mujer. Solo el Evangelio coloca al hombre y coloca a la mujer en su lugar adecuado. Todas las soluciones que estén fuera del Evangelio, todas las soluciones que estén basadas en el hombre, fuera de la palabra de Dios, conducen al fracaso más rotundo y absoluto. Y en este caso, Lucas nos dice que María sale de viaje y se va a esta región que se encuentra al sur de Jerusalén. No sabemos exactamente dónde, y hemos reconocido y sabemos que Lucas es puntilloso. No nos dice la ciudad, no nos dice el pueblo, ni tan siquiera nos dice la aldea remota y desconocida, como sí hizo en el caso de María. Simplemente sabemos que esta región está a escasos kilómetros al sur de Jerusalén, que más o menos estaba en una distancia entre 120 y 140 kilómetros del norte de donde ella estaba, y que aproximadamente en los medios de comunicación que había y de viajar en esta época, en el siglo I, se solía tardar el viaje aproximadamente entre 3 y 4 días. Por otro lado, María es un ejemplo de obediencia porque recibe el mensaje y expresa hágase conmigo conforme a tu palabra, que ya vimos en el versículo 38. Pero enseguida se pone manos a la obra. Se levanta y, como hemos leído, se fue apresuradamente. Es decir, no es una mujer pasiva que responde pasivamente, bueno, que suceda lo que tenga que suceder. Sino que María pone en acción su obediencia. Por eso se levanta y fue apresuradamente a esta región montañosa, al sur de Jerusalén, y entra en casa de Zacarías y saluda a Elizabeth. Y aquí ya se nos está olvidando lo que implica el saludo. Este saludo era algo más que un hola, o chocar el codo, o hacer así en el pecho, o esto que estamos ya perdiendo las costumbres hoy en día. Realmente es un saludo afectuoso, es un saludo cercano, que va más allá de ese simplemente hola, probablemente con un abrazo, probablemente también con un beso. Esta calidez entre dos mujeres que además son familiares. Este es el saludo de María, y ahora vamos a ver la respuesta de Elizabeth en los versículos 41 al 45, que es lo que hace precisamente ahora Lucas, centrarse en Elizabeth. Y es que en su respuesta vas a ver el contenido de este mensaje continuo. Fijaros, versículo 41. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Os aviso, vamos a abrir un par de paréntesis aquí ahora para explicar bien este versículo. Pero es importante que veamos que y aconteció, es decir, tal y como sucedió en ese mismo instante, en el momento en el que Elizabeth escucha el saludo afectuoso de María, ocurren dos cosas. La primera de ellas, la criatura saltó en su vientre. Saltar. Este es un verbo que se utiliza para cuando los potros salvajes nacen y comienzan a caminar, y a la vez que van caminando, van saltando cuando van galopando. Es este caballo desbocado que va corriendo por la pradera. De hecho, es una palabra que solo se utiliza 3 veces en todo el Nuevo Testamento, y las 3 las utiliza Lucas.
Aquí en el versículo 41, versículo 44 y más adelante en el capítulo 6, versículo 23. La criatura saltó en su vientre, como un potro cuando corre por la estepa. Y aquí viene el primer paréntesis. Y este es un paréntesis a favor de la vida. Queridos hermanos, da igual lo que diga el Código Civil, da igual lo que digan las leyes españolas. El artículo 30 del Código Civil español dice que el naturalmente nacido, para ser reputado como nacido a efectos civiles, ha de tener figura humana y vivir 24 horas desprendido del seno materno. Sin embargo, vemos que Juan reacciona aún en el seno de su madre. También podemos ir a Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Podemos ir también al Salmo 139, versículos 13 al 16, para ver esta misma realidad. Como incluso cuando el ser humano está en el seno materno, para Dios es una persona. Para la ley, no eres persona hasta que naces y vives independiente de tu madre 24 horas. De ahí que se permita el aborto, especialmente de esta figura que se conoce como el non nasciturus, porque legalmente no es una persona. ¿Qué entendemos por concebido y qué entendemos por no nacido a la luz de la palabra del Señor? El embrión humano, desde los 14 días hasta estar desprendido del seno materno, es lo que comúnmente en el artículo anterior del Código Civil, artículo 29, se conoce como feto. Pero fijaros, para Dios y su palabra le dan el mismo valor que al nacido. Y podemos ir a Éxodo, capítulo 21, y leer el versículo 22, donde dice que si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, es decir, que está embarazada, y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Es decir, la vida humana lo es desde el mismo momento de la concepción. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice su palabra. Independientemente de lo que diga la ley, independientemente de lo que diga el Código Civil español. Y cerramos este paréntesis. Y en segundo lugar, tras oír el saludo de María, en primer lugar, el niño, la criatura, salta como un potro en el vientre. Y en segundo lugar, tras oír este saludo, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y aquí vamos a abrir otro paréntesis. Fijaros, no se llenó ella a sí misma, sino que fue llena. Y tenemos que entender bien lo que implica este ser lleno del Espíritu Santo, porque también vamos a ver en el mismo capítulo, un poco más adelante, que Zacarías también fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué Lucas nos hace esta acepción? Porque debemos entender bien para acercarnos también de la manera correcta tanto a lo que está sucediendo en el Evangelio de Lucas como a lo que sucederá un poquito más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tenemos que entender lo que implica, lo que es, lo que significa, lo que significó y lo que significa hoy en día esta llenura del Espíritu Santo. Porque hay muchas preguntas. ¿Cuándo habita el Espíritu Santo en el creyente? ¿Hay un bautismo del Espíritu? ¿Hay una segunda unción? ¿Puedo perder al Espíritu Santo? Por eso es importante que nos detengamos y podamos entender esta realidad
y abramos este pequeño paréntesis. En primer lugar, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Es Dios Espíritu Santo. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, no es una fuerza, no es un ente, no es nada por el estilo. Es Dios mismo. De hecho, el Espíritu Santo posee íntegramente toda la esencia de Dios como una persona que es distinta al Padre y distinta al Hijo y que está funcionalmente subordinado al Padre y subordinado al Hijo, en esta misma relación que veíamos en esta mañana. Iguales en esencia, distintos roles o funciones, o como podéis encontrar en muchos libros, distintas economías. Fijaros lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús, hablando del Padre, mencionando al Espíritu Santo. Y este versículo es clave porque confirma que el Espíritu Santo obraba de una manera antes de Pentecostés y va a obrar de una manera distinta después de Pentecostés. Fijaros, en el Antiguo Testamento, antes de Pentecostés, el Espíritu Santo moraba o llenaba a la persona temporalmente. Es decir, hay tres palabras claves que indican este ministerio de morar, llenar el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, básicamente, antes de Pentecostés, que son morar en, llenar sobre o también llenar. Tenemos el ejemplo de José, por ejemplo, Génesis 41:38. Cuando Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Era algo que reconocían incluso los incrédulos. O también en Moisés y los ancianos, Números 11:17. Entonces descenderé y hablaré contigo y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Y esta es la misma realidad de otros ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento de personas que fueron puntualmente llenas del Espíritu Santo. Tenemos la lista amplia de los jueces en el propio libro de los jueces, ¿recordáis? Tenemos a Caleb, tenemos a Balaam, tenemos a Josué, Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón, Saúl, los hombres de Saúl, el propio David. Y esta era una llenura temporal que dependía de la soberanía de Dios. Normalmente sucedía para capacitar a una persona para un servicio especial y específico. Es decir, no todo el creyente en el Antiguo Testamento estaba dotado con el Espíritu Santo, como podemos encontrar en Éxodo 31, versículos 3 y 5, y Éxodo 35, versículos del 30 al 35. Y en ocasiones incluso vamos a ver a personas no creyentes, llenas, dirigidas por el Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo de Balaam, tenemos el ejemplo de Saúl y sus mensajeros, Sansón y algunos otros también. Podía ser algo temporal y estas habilidades que daba el Espíritu Santo incluían sabiduría a la hora de liderar al pueblo, por ejemplo, de tomar decisiones concretas, a la hora de traer profecía o de tener un poder físico sobrenatural, como ocurrió en el caso de Sansón, o incluso también para hacer trabajos manuales especiales a favor de la obra de Dios. Y aquí tenemos, por ejemplo, Génesis capítulo 41 y Miqueas capítulo 3. El Espíritu Santo además también restringía el pecado y, cómo no, apuntaba, regeneraba al hombre para guiarlo a los hijos de Dios, en este caso a la salvación. Por eso, mientras los profetas proclamaban la palabra de Dios, el Espíritu Santo instruía y amonestaba al pueblo de Dios, tal y como encontramos en Nehemías capítulo 9. Así que bajo el antiguo pacto, el Espíritu daba vida y estaba con el pueblo mientras Él habitaba en el templo, Dios, Padre en este caso. Y bajo el nuevo pacto, el Espíritu da vida y habita en los creyentes. Esto es como el Espíritu Santo actuaba en el antiguo pacto. Por eso, en este caso Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo. Por eso vamos a ver en el próximo
la próxima vez que entremos en Lucas, cómo también el Espíritu Santo llenó a Zacarías. ¿Cómo actúa hoy el Espíritu Santo? ¿Cómo actúa hoy el Espíritu Santo después de Pentecostés? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo a este lado de la cruz? En primer lugar, con esta gracia salvífica, es decir, esta gracia eficaz, la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, mediante la cual la mente del hombre es iluminada para llegar a la salvación, para comprender el mensaje del Evangelio. ¿Recordáis la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. El Espíritu Santo tiene que abrir tu mente para que puedas comprender estas realidades. Por eso Dios, por medio del Espíritu Santo, imparte vida a la persona que está espiritualmente muerta en sus delitos y en sus pecados, lo cual le hace totalmente inhábil para comprender la obra de Dios, si Dios, por medio del Espíritu Santo, no abre su entendimiento. Por eso el Espíritu Santo reside en el creyente desde el momento de su conversión. Es decir, no hay necesidad de un segundo bautismo del Espíritu para que el Espíritu more en ti si ya eres creyente. En el momento de la salvación, en ese momento el Espíritu Santo ya está morando en ti. Lo vemos en Tito capítulo 3, a partir del versículo 3 hasta el versículo 7, donde nuevamente además vamos a ver cómo la salvación es una obra de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso es para todo creyente. Si el Espíritu Santo no mora en alguien, esta persona no es salva. Romanos capítulo 8, versículos 9 y Judas capítulo 1, versículo 19. Por eso el Espíritu Santo habita en el creyente permanentemente, incluso cuando peco. Por eso todos los creyentes hemos sido santificados en Cristo y Jesús prometió que el Espíritu habitaría en los creyentes de esta forma permanente de Juan 14, 26. ¿Qué ocurre entonces con el bautismo del Espíritu Santo? Pues realmente esta es la obra en la cual el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, sitúa al creyente dentro del cuerpo de la Iglesia, en el momento de su salvación. Por eso no hace falta volver a bautizarse, por eso no hace falta recibir esta unción nueva del Espíritu Santo. ¿Recordáis la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13? Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, ya sea griegos, ya sea esclavos, ya sea libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta imagen de unidad garantizada por la habitación del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, ¿qué sucede con lo que encontramos en el libro de los Hechos? Especialmente en el capítulo 8, con Pedro y Juan en Samaria. Es un momento de transición entre estas dos realidades del antiguo pacto antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Y es un momento puntual en la historia donde los gentiles, donde el Evangelio salta también a los gentiles, y tienen que recibir, en este caso, este bautismo como una señal, tanto a judíos como a gentiles. Porque el Evangelio no es algo que esté unido única y exclusivamente a tu pasaporte o a tu nacionalidad. No es un mensaje de salvación que sea único para judíos, sino que también salta las barreras y las fronteras y llega a los gentiles. Por eso vemos el bautismo que siempre es consecutivo a la salvación. No hay que esperar a nada más. Si has sido salvado, debes ser bautizado. Y si has sido salvado, el Espíritu Santo ya está en ti. No tienes que bautizarte en el Espíritu Santo una segunda o una tercera ocasión. No tienes que esperar esta unción del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya está habitando en ti. Y aquí cerramos este paréntesis un poquito más largo que el anterior acerca del Espíritu Santo, pero es importante
que entendamos cómo va a obrar el Espíritu Santo, sobre todo a lo largo del desarrollo del Evangelio de Lucas. Por eso en esta primera parte que estamos cimentando, lo que vamos a estar estudiando a lo largo de este Evangelio, vamos a tener que abrir más de un paréntesis, así que os pido disculpas. Muy bien, pues en este caso volvemos a Elizabeth, llena, dirigida por el Espíritu Santo, y ahora entendemos lo que implica y lo que significa. Y vemos cómo adora a Dios y lo hace mirando al presente. Fijaros, el objeto de su adoración es el fruto del vientre de María. Y lo hace también mirando al futuro, porque reconoce que en este fruto del vientre de María está la llave para llegar a la eternidad. Este es el contenido del mensaje continuo. Y por eso exclamó, versículo 42, a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y esta es una expresión que Lucas utiliza una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Es decir, Elizabeth se desgañitó. Habló en el tono más alto que las cuerdas vocales le permitieron hablar. Fue la voz más potente que ese cuerpo podía producir. Y este es un doble énfasis. Se exclamó y lo hizo además a gran voz. O sea que cuando Lucas repite las cosas, ya sabemos que tenemos que prestar atención. Este doble énfasis para indicar que este saludo no fue simplemente al oído de María mientras se estaban abrazando, sino fruto del gozo dado por la llenura del Espíritu Santo, que entonces comprendió la realidad de ese fruto que había en el vientre de María. No tenía gozo por su propio embarazo, no tenía gozo ni tan siquiera por el embarazo de María, su familiar, sino bendita tú y bendito el fruto de tu vientre, bendecida. Recibe la bendición, y nuevamente María es receptora, en este caso no es dadora de bendición, como ya vimos en el versículo 28. Y serás bendita entre las mujeres. ¿Por qué? ¿Porque eres María? No, eres bendita por el fruto que hay en tu vientre, no por ti misma. Es decir, vemos además que no existe rivalidad entre estas dos mujeres. Y este es otro detalle importante, no reaccionan como dos mujeres del mundo, al contrario. El Espíritu Santo ha revelado a Elizabeth el contenido del fruto del vientre de María, y María simplemente ha saludado de una manera afectuosa a Elizabeth. Y el Espíritu Santo ha entrado en acción, y por eso Elizabeth exclama ahora, versículo 43, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y este es el gozo de Elizabeth, que no está en su embarazo, ni en el embarazo de su propia parienta María, sino en el mensaje continuo que avanza y llega a uno de los hitos más importantes en la historia de la redención. Un mensaje que comenzó en la eternidad pasada y que llegará hasta la eternidad futura, y que está a punto de cambiar la historia por medio del fruto de esta mujer que tengo delante mío y del propio que yo llevo aquí, pero sabiendo que el fruto de María es mucho más importante. La madre de mi Señor. La madre de mi Señor. Y fijaros, no lo hagáis ahora, porque no quiero que os distraigáis. Pero quiero que luego en casa leáis el capítulo 1 y el capítulo 2 y anotéis en cuántas ocasiones aparece la palabra Señor. Y aparece aproximadamente 25 ocasiones. Nosotros en el texto que tenemos hoy delante lo vemos en el versículo 43, 45 y 46. Y cada vez que Lucas está utilizando esta palabra, lo hace precisamente para apuntar a Dios, y no simplemente a Dios, sino a su obra a través del Mesías. Elizabeth está apuntando que Jesús, el fruto del vientre de María, por medio de la revelación personal del Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, es el Mesías.
Por eso es un hito tremendamente importante en este mensaje continuo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y yo lo sé, dice Elizabeth. Y mi bebé también lo sabe. Porque aquí, versículo 44, apenas la voz de tu salud ha llegado a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¿Y por qué Elizabeth está tan segura de esta afirmación si María simplemente le ha saludado y nada más? No hemos visto que hayan tenido una charla donde María se hayan sentado a tomar un café y le haya explicado todo lo sucedido, que he visto a Gabriel, el mismo que vio Zacarías, lo he visto yo también, mira lo que me dijo, mira lo que estoy, mira toca, que parece que estoy embarazada. Simplemente le saludó. Y el Espíritu Santo hizo lo demás. En ese mismo instante, la criatura saltó en mi vientre. Y aquí las que sois madres, o habéis sido madres, nos sacáis muchísima ventaja. Vosotras sabéis cuando el bebé se estira o no se estira. Vosotras sabéis y notáis cuando se coloca o no se coloca. Y vosotras notáis o sabéis cuando está galopando como un potro desbocado. Esto es algo que los padres nunca podremos comprender. Por eso Elizabeth sabe que el salto de este niño ha sido un salto especial. Ha sido un salto de gozo. Y es este gozo de ver, de conocer, de entender cómo se desarrolla este mensaje continuo, este plan de redención. Y cuando ves cómo se desarrolla, cuando ves cómo se comprende, cómo se realiza, esto te trae gozo. Y este gozo no es una alegría temporal, sino que es un gozo supremo. Y Elizabeth comprende que Jesús es superior a Juan, porque nos lo expresa en el versículo 45. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Y es un eco del versículo 42. Bienaventurada, feliz, bendita, dichosa. ¿Por qué? Fijaros, la palabra clave ahí es creyó. Y este es un creer para salvación, creer con fe. De hecho, esta palabra en el original tiene la misma raíz que la palabra fe. Creer para salvación. Y esta es una palabra clave a lo largo del resto del Nuevo Testamento. Creyó que tendrá cumplimiento, es decir, algo que realmente se va a cumplir, que la palabra se va a cumplir, que Jesús va a ser superior, que este niño, esta vida que ha sido concebida, va a llegar a ser el Mesías prometido desde la eternidad y que nos va a abrir la puerta a la eternidad eterna y futura. Y este es un cumplimiento que está basado de parte del Señor. Nuevamente vuelvo a mencionar la palabra Señor, otra de las 25 ocasiones en que lo hace en estos 2 capítulos. Fijaros, Elizabeth pudo identificar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, de una manera clara. Y la pregunta es, ¿lo puedes hacer tú también? ¿O de otra manera? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente el Hijo de María? ¿Es simplemente un buen hombre? ¿Es simplemente un hombre que vivió con unos valores pulcros? ¿Es un loco? ¿Es el Nazareno? ¿Quién es Jesús para ti? Nuevamente, Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios Padre, salvando por la regeneración y renovación del Espíritu Santo a través de Jesús, el Salvador, a través de Jesús, el Mesías. ¿Es esto verdad en tu vida? Entonces sabes del gozo que estoy hablando. Sabes del gozo que experimentó Elizabeth. Sabes del gozo por el cual Juanito
saltó en el vientre de su madre. Adora a Dios, obedece su palabra, comparte esta verdad con otros, grítala, como la gritó Elizabeth. Ahora, si este gozo no sabes de lo que estoy hablando y no te suena y no lo has experimentado en tu vida, no esperes más. Ven a Cristo. Solo Jesús puede salvar tu alma y una vez que lo haga, vas a experimentar este gozo. Por eso Lucas nos ha relatado el encuentro de María con Elizabeth y cómo Elizabeth ha detallado el contenido de este mensaje continuo. Y este mensaje es continuo y es mucho más que una simple nota continuada y sostenida en el tiempo por medio de un instrumento de viento. Realmente es el mensaje continuo basado en Cristo, en la redención, que trae gozo, y es un gozo que está basado en la salvación. Por eso Lucas relata el mensaje continuo que apunta al Mesías para que afirmes tu salvación única y exclusivamente en Cristo Jesús. Y lo ha hecho en este primer punto con el contenido del mensaje continuo, versículos 39 al 45, y ahora lo hace con la respuesta al mensaje continuo, el segundo punto, la respuesta al mensaje continuo, versículos 46 al 56. Y fijaros, en una ópera, el aria se vuelve el corazón de todo. Es ese momento en el que uno de los actores principales se queda solo delante del auditorio y canta de una manera especial. En cierto modo es como si abriese su pecho y pudieses ver su corazón. Y además lo suele hacer con una potencialidad expresiva extraordinaria. Y ahora mismo vamos a ver el aria de María. Esto es lo que María nos va a presentar ahora, la respuesta al mensaje continuo, un himno de adoración en forma de salmo fuera del libro de los salmos. Es un canto muy similar al de Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10, pero que lo supera en muchísimos aspectos. Esta es una de las primeras respuestas, la que se conoce como el Magnificat de María. Pero va a haber más respuestas, porque más adelante vamos a ver a Zacarías, que va también a componer un salmo que se conoce como el Benedictus. Pero ahora nos vamos a centrar en María y en su Magnificat. Porque fijaros, la respuesta viene en forma de salmo con una estructura de adoración que en primer lugar nos va a hablar de los motivos de esta adoración. Nos va a adorar versículos 46 al 48 y después nos va a dar los motivos en los versículos 49 al 55. Y aquí vamos a tener que prestar atención porque en cierto modo va a estar hablando de dos cosas que suceden al mismo tiempo. Va a estar hablando de motivos personales, nacionales, y también que tienen que ver con el presente, pasado y futuro. Por eso comienza María, versículos 46 y 48, con esta adoración. Mi alma engrandece al Señor. Entonces, nada más escuchar a Elizabeth, justo en el momento en el que Elizabeth ha saludado de esta manera que hemos visto a María, lo primero que hace María no es recordarle cómo ha sido su viaje, ni si le duele el pie o si le duele la rodilla o lo duro que ha sido en su estado en el que está tener que llegar hasta esta zona montañosa, sino que lo primero que hace María es: mi alma engrandece al Señor. Mi alma engrandece al Señor. Mi alma, yo misma, mi yo, magnifica, exalta, alaba en gran manera al Señor. De hecho, la versión en latín de la Biblia comienza diciendo: Magnificat anima mea Dominum. No sé si os acordáis de latín cuando estabais en el instituto, pero de este Magnificat es de donde tomamos la palabra precisamente también magnificar nosotros, y donde viene el título precisamente de esta obra de Bach. Pero fijaros, es importante, ¿a quién dirige nuevamente su alabanza?
al Señor. Tercera vez que menciona al Señor, a este Dios que es soberano. Y lo hace en un tono personal, es decir, esta alabanza de María es una alabanza personal, pero hay que observar que se compone de elementos personales, también de elementos nacionales, pero incluso de elementos temporales, porque va a mirar al presente, al pasado y también al futuro. Y con esta doble óptica y esta doble realidad juega un papel importante que te ayudará a ver y a comprender la profundidad de la adoración de María, de este salmo que compone María. Esta es la labor de mi alma, magnificar al Dios soberano. Pero hay más, fijaros, versículo 47, está hablando de mi alma y después habla de mi espíritu, la segunda parte, se regocija en el Dios de mi salvación. ¿Y a qué se refiere María con esta palabra espíritu? ¿Es el hombre espíritu, alma y cuerpo? ¿Está el hombre formado por tres realidades? Pues en primer lugar se trata de un recurso poético para no repetir la misma palabra, pero además a lo largo de la palabra de Dios también observamos que el hombre está compuesto de alma, que es similar a espíritu, sinónimo a espíritu, y cuerpo. No hay tres realidades en el hombre. Está el Daniel que estáis viendo ahora mismo, que es el Daniel físico, y hay un Daniel interior que no podéis ver. Por eso el hombre es esta unidad de estos dos aspectos que están estrechamente interrelacionados. Y cuando el alma se separa del cuerpo es lo que conocemos como ¿qué? Como la muerte. De hecho, recordáis Génesis 35, 17, cuando muere Raquel, cómo lo expresa de esta manera poética. Después de dar a luz a su hijo, a Benjamín, dijo que aconteció que su alma partía. Pues murió. Por eso dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Este yo interno se regocija, está muy gozoso, se alegra en gran manera y da esta alabanza y este gozo, que es la misma realidad que la propia Elizabeth ha experimentado anteriormente, como ya hemos estado viendo en el versículo 44. Y en ambos casos, tanto en el caso de Elizabeth como en el caso de María, el motivo de la alabanza es el mismo. Dios, mi Salvador. ¿Y Salvador por qué? Porque recibe la salvación. Porque María va a ser salvada. María no va a otorgar la salvación. No va a colaborar en la salvación, sino que el mensaje continuo va tomando forma con el Mesías, con el Redentor y con el futuro Elías, que iba a caminar delante de él, de Juan el Bautista, que están a punto de nacer. Y ese es el mensaje continuo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo idearon desde la eternidad en este plan de redención, de salvación para sus hijos, que va tomando forma por medio de estos dos bebés que están a punto de nacer. Por eso las madres son conscientes de ello y las dos alaban a Dios. Las dos alaban a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Salvador. Ni María es la Salvadora, ni otro hombre, ni tan siquiera Juan es el Salvador. Solo hay un Salvador, solo hay un Mesías. Y esto es importante que también respondamos a esta pregunta. ¿Haces tú lo mismo cuando comprendes la grandeza de la obra de Dios en la persona de Cristo? La comunicas también a los demás, de la misma manera que lo hizo Elizabeth, de la misma manera que lo está haciendo en este caso María. Porque has mirado, versículo 48, a la humilde condición de esta tu sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Fijaros, María no ha sido salvada por sí misma, ni porque merezca la salvación por nada que hay en sí misma. Ella misma sabe que soy humilde y esclava, es decir, humillada, disminuida, reducida a una esclava. Ya lo adelantó María, si recordáis esta realidad, en el versículo 38, cuando le dijo a Gabriel que así fuera. Por eso dice desde ahora en adelante, y esa es una frase que Lucas va a utilizar a menudo en el Evangelio. Cada vez que Lucas habla de desde ahora en adelante, significa que hay un cambio importante en la historia que va a modificar los acontecimientos desde este momento en adelante. A partir de ahora, de este momento, esta
humillada, disminuida, reducida, esclava, esta don nadie que vivía en medio de la nada, de la aldea más desconocida que había en Israel, va a ser bienaventurada de generación en generación. ¿Por qué? ¿Por sí misma? Nuevamente nos ayuda Elizabeth. No, por el fruto de su vientre. Por el fruto de su vientre. Por mi Salvador, como ella misma dice, tal y como nos explica en los versículos siguientes, versículos 49 y 50. Fijaros, comienzan con un porque y nos dan las razones personales en el versículo 49 y las que están relacionadas también con el presente. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. Y este poderoso es otra manera de referirse a este Dios. Lucas ve a Cristo como la profecía hecha carne, como la demostración del verdadero poder de Dios. Y lo hemos visto, cómo ha sido concebido Jesús, sin intervención de hombre. Es decir, la existencia de Jesús como hombre es un acto único de poder divino, como vimos en el mensaje irrepetible. Y no solo eso, sino que además santo es su nombre, y este es un atributo, el de su santidad, que es el que más se repite y el que impregna el resto de sus atributos, de los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios, Dios los cumple al mismo nivel, que es al nivel máximo. Pero simplemente el que más se repite a lo largo de la palabra del Señor es su santidad. Y hacíamos referencia al inicio de este tiempo juntos, de la santidad de Dios. Si no fuese por su gracia, por su santidad, ninguno de nosotros podríamos estar ahora mismo aquí, presentes delante de un Dios que es 3 veces santo, con las trazas de pecado que llevamos encima. Y esta realidad tiene un ápice o un vértice temporal que se puede observar en el presente, versículo 50. Por eso está hablando de esta misericordia. Y esa misericordia es una palabra que es muy difícil de traducir, porque está haciendo relación a este amor basado precisamente en este rango gramatical y este rango semántico grande. Está basado en los pactos de Dios. Un amor que está basado en los pactos de Dios que Dios mismo no puede violar. Porque Dios ha dado su palabra, si no, seríamos fulminados. Y este amor continuo pasa de generación en generación, como sigue sucediendo también ahora mismo, y María es consciente de ello. Y este es el punto precisamente del mensaje continuo, versículo 48, y como hemos visto también en el versículo, o veremos en el versículo 55, es un amor que pasa también de generación en generación a nuestros padres para siempre. Por eso María abre en el presente y se apoya en el pasado, en los versículos 51 al 53. Y si os fijáis en los versículos 51 al 53, hay 6 verbos que están en el mismo tiempo verbal, que nos van a llevar a esta idea, a este estándar de cómo se comporta el mundo y cómo actúa Dios. Por un lado el mundo, por otro lado Dios, con estos 6 verbos que son prácticamente iguales. Vamos a ver cómo el mundo alaba al rico y castiga al enfermo. Y tenemos el ejemplo de Job. Vamos a ver cómo el mundo alaba al poderoso y maldice al hambriento. Vamos a ver cómo el mundo tiene sus héroes que exalta, sin embargo Dios actúa por medio de 2 mujeres, una estéril y anciana y otra niña de entre 12 y 13 años, del pueblo más remoto, virgen, porque el estándar de Dios es diferente al del mundo. Fijaros estos verbos que encontramos. Has hecho proezas con tu brazo. Y cada vez que está hablando del brazo de Dios, en este caso es una idea de una salvación milagrosa. Es una situación en la cual si Dios no interviene, no hay salvación posible. Has hecho proezas con tu brazo. Segundo verbo, has esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, es decir, lo has hecho en el pasado y lo vas a seguir haciendo ahora. ¿Recordáis? Como en el caso de Rahab, cuando Rahab
En este caso, en el Salmo 89:10, lo que está utilizando es a Rahab para hacer ver realmente no a la persona, sino a este pueblo que quiso aplastar a Israel. Como a uno, dice, tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Salmo 89:10. Tercer verbo, versículo 52. Ha quitado a los poderosos de los tronos. Y la idea es quitar desde arriba. No ha habido una sublevación desde abajo, sino que el que está arriba los ha quitado de en medio. Y esto además nos hace ver no simplemente las realidades en el pasado de cómo Dios actuaba en la historia, sino que también nos apunta a las realidades de cómo Dios va a actuar en los últimos tiempos, cuando Él también en su segunda venida de su Hijo quite de en medio a los gobernantes de la tierra y nos ponga a gobernar a la Iglesia. Cuarto verbo, ha exaltado a los humildes. Y este es un acto que solo Dios puede hacer. Nadie puede exaltarse de esta manera. Y tenemos muchísimos ejemplos de humildes que Dios ha exaltado en la palabra del Señor. ¿Quién era David? Era el hijo más pequeño de la familia más insignificante, de la tribu más insignificante. De hecho, ¿cuál era su trabajo? Cuidar de las ovejas. Cuidar de las ovejas era un trabajo que estaba destinado única y exclusivamente a los esclavos. O sea que fijaros, el nivel adquisitivo de esta familia, que no podía permitirse ni podía costear el que un esclavo cuidase de sus ovejas, y tenía que hacerlo el hijo menor. ¿Y dónde lo colocó Dios? Has exaltado a los humildes. Algo que solo Dios puede hacer. Y puede que suframos, y puede que seamos vilipendiados, apaleados, blasfemados, burlados, insultados, que mientan acerca de nosotros, pero nosotros vamos a seguir anhelando ser columna y sostén de la verdad. Llegará el día en el que Dios levantará nuestro nombre, como dice que ha exaltado a los humildes. Pero no será para nuestra gloria, será para gloria de su nombre. Quinto verbo, versículo 53. A los hambrientos ha colmado de bienes, es decir, ha satisfecho completamente. Y el sexto y último verbo, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Fijaros, al pobre le ha dado de comer hasta satisfacerlo completamente, al rico lo ha echado, es decir, lo ha despedido, lo ha enviado fuera, lo ha enviado lejos. Y esta realidad nacional del pasado, de la historia de Israel, que María está recordando en este caso, y que conocen de primera mano, es la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas, también ahora, en el presente, por medio del fruto de su vientre. Por eso María se aferra a la soberanía de Dios en el pasado para mirar al presente en Jesús y levantar una vista más allá y mirar a la eternidad futura. Mirar a la eternidad ganada por Cristo. Por eso terminan los versículos 54 y 55 con estos motivos continuos del pasado, del presente y del futuro. Fijaros en el versículo 54. Ha ayudado a Israel su siervo. Y la idea es más que un siervo aquí. Esta palabra más bien significa hijo. Y es la misma palabra que veremos un poquito más adelante en este caso, cuando veamos al centurión romano que pide por este siervo que tiene, que es como si fuese un niño. Y es la misma palabra. Ha ayudado a Israel su siervo. Y versículo 55, tal como dijo a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. Y esto es un eco del versículo 50, que se cumplió, que se cumple y que se cumplirá, como hemos leído en Gálatas hace unos minutos. Por eso hablar realmente de Abraham era recordar su pacto con tres características, ¿recordáis? Génesis 12, versículos del 1 al 3.
En primer lugar, tendrán una tierra que ahora mismo ya estaban pisando los pies de Elizabeth y los pies de María. En segundo lugar, una promesa de la descendencia. Este hombre que no tenía hijos y que solo tuvo uno, fuera de tiempo, Isaac, será padre de multitud. De ahí el paso de llamarse Abraham a Abraham, padre de multitudes. María y Elizabeth eran fruto de esta descendencia. Pero hay una tercera característica que nos llega y nos incluye a nosotros. Recordáis, Génesis capítulo 12, versículo 3, la promesa de la bendición y de la redención, porque Dios prometió bendecir a Abraham y a las familias de la tierra a través de él. En ti serán benditas. ¿Cómo sigue el versículo? Todas las familias de la tierra. Y esta promesa se amplía, Jeremías capítulo 31, Hebreos capítulo 8. Y Cristo es un hito básico e importante en esta salvación. Por eso dice que será importante esta promesa también a su descendencia para siempre, tal y como termina este versículo. Para siempre. Y hoy, en este saludo entre Elizabeth y María, y en esa respuesta de María al saludo de Elizabeth, se está gestando el paso más importante, con el futuro nacimiento del precursor y el futuro nacimiento del propio Mesías. Por eso hay motivos para este Magnificat de María. Tienes motivos tú también para alabar y adorar a Dios por su salvación. Por eso Lucas nos ha relatado el mensaje continuo que apunta al Mesías, para que afiances tu salvación única y exclusivamente en Cristo Jesús. Por eso nos ha presentado en este primer punto el contenido del mensaje continuo y en este segundo punto que acabamos de ver, la respuesta al mensaje continuo por la voz de María. Por eso concluye el versículo 56, que María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Y si unimos este versículo con el versículo 26, vamos a dejar a María acompañando a Elizabeth en la recta final de su embarazo. Pero antes de que Elizabeth diese a luz, María volvió a su casa. Así que, ¿cómo será el parto de Elizabeth? ¿Qué sucederá con Zacarías? ¿Recordáis? ¿Cómo van a llamar a este bebé? Que nosotros ya lo hemos bautizado como Juanito, adelantándonos un poco. Lo veremos en los domingos siguientes. Fijaros, Bach no fue apreciado como un grande en su época. Y no fue hasta 89 años después que el director Mendelssohn dirigió uno de sus conciertos y desde ese momento la obra de Bach despegó y fue conocida y reconocida. Y gran parte de la obra de Bach se basa en los evangelios. Así como otras muchas composiciones que hizo para misas y para otros temas de corte religioso, donde compuso más de 1000 piezas musicales. ¿Te sorprende que Bach eligiese este Magnificat de María? Seguro que ahora no te sorprende. Porque ahora que has conocido su contenido, espero que no te sorprenda que Bach eligiese este capítulo de Lucas. Por eso Lucas nos ha presentado hoy este mensaje continuo que apunta al Mesías para que afirmes tu salvación única y exclusivamente en él. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje continuo que apunta a la obra de redención que fue ideada desde antes de la fundación del mundo por el mismo Dios Padre, y el mismo Dios Hijo y el mismo Dios Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu Santo llenó a Elizabeth para reconocer esta realidad y movió a Lucas también a escribirlo junto con el Salmo de adoración conocido como el Magnificat de María. Gracias porque el Evangelio es la verdad
Y gracias por haber llamado a tu iglesia en Pontevedra a ser columna y sostén de esta verdad. Ayúdanos a que este mensaje continuo cale en nosotros y también en la manera en la que adoramos. Gracias por la salvación exclusiva en Cristo y haz que más vengan a Cristo. Gracias por este mensaje veraz, por este mensaje sobrenatural, este mensaje irrepetible y este mensaje continuo. Recibe tú la gloria en el nombre de Jesús. Amén.